Bienvenidos, amados hermanos. Y bueno, esta semana ha sido una semana con diferentes matices, ¿verdad? En Tlaltzapán, un hermano, el hermano Israel, perdió a uno de sus hermanos, Pedro Torres. Pero también aquí en la iglesia, en Cuernavaca, un miembro de ella, el hermano Santiago Vázquez Diguero, partió con el Señor, y tenemos la certeza de que está con el Señor, ¿verdad? Porque él creyó en Cristo, él se bautizó y amó a la iglesia donde Dios le puso. Creemos eso, ¿verdad? Tuvo fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Y quiero hacer esta lectura que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Creemos, ¿verdad?, en la vida venidera. Creemos que Cristo llegará por su iglesia y levantará a vivos y a muertos. Esa es nuestra esperanza. Y vamos a orar por la familia de nuestros hermanos, pero también por el inicio de este tiempo que estaremos alabando a Dios. Padre amado, venimos ante ti porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, nuestro Padre que envió a su Hijo para ir a una cruz, y después el Espíritu Santo llegó a tu iglesia para que no esté sola tu iglesia. Y así como creemos que tu iglesia no está sola, sino camina en el poder del Espíritu, así creemos también que estás con la familia de mi hermano Israel y con él mismo por la pérdida de su hermano Pedro Torres. Pero también, Señor, estás con los hijos de nuestro hermano Santiago, con Santiago, con Ramón y con Guillermo. Hermano Santiago Vázquez Diguero, persona amada aquí en la iglesia, y que, Señor, partió a tu presencia. Oramos por sus familias, que tú los fortalezcas. Pero también oramos, Padre, porque este día sea un día glorioso en tu presencia, y que tu iglesia, en medio de esa tristeza por la partida de un integrante de la iglesia, también estemos, Padre Celestial, gozosos porque adoraremos a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Recibe la alabanza, Señor, recibe toda la honra a cada uno de mis hermanos que están ahí en los hogares, que estén con el corazón dispuesto a alabarte y a glorificarte en este tiempo. Lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Glorifícate, Señor, te lo pedimos. Amén. Bueno, es tiempo de glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a exaltarle porque Él es digno, amén. Dice la Escritura que de Él y para Él son todas las cosas, amén. Bendito es nuestro Dios.
por siempre sea toda la alabanza. Amén. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, 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 solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declarémosle a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Alabar a su nombre, amén. Porque Él es digno de recibir toda la gloria y la honra para siempre. Bendito es nuestro Dios. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón. Que
Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, sublime es su nombre sobre toda la tierra. Rey de majestad y misericordia, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. 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 Glorifícate, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno, Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana, en este día domingo, un día especial en el que no queremos perder de vista el tiempo que podamos estar, hermanos, en esa comunión, desde nuestras casas, desde luego, pero sin olvidarnos de este tiempo con nuestro Dios. Queremos, hermanos, bueno, de una manera muy personal, quisiera saludar
a mis hermanos en la iglesia en Tlaltizapán. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les extrañamos. Y bueno, pues también a nuestros hermanos en Acapatzingo, a nuestros hermanos aquí en Cuernavaca. Queremos, hermanos, iniciar este tiempo y vamos a hacer una oración. Queremos ponernos en las manos de nuestro Dios, siempre lo hemos hecho. Que Él sea quien hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y vamos a hacerlo a través de esta oración. Yo les invito a que podamos hacerlo. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todos tus cuidados. Bendito Dios, rogamos en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros ahora, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que tú seas, Padre, quien pueda hablar, quien pueda ministrar, quien pueda traer, Señor, esa palabra que necesita, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos que tú seas con nosotros desde ahora, Señor, y que no solo los que estamos hoy aquí, sino también en cada uno de los hogares de mis hermanos, tú puedas, Señor, hablar. Tu palabra, Señor, sea viva y sea eficaz. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiéramos hablar de un tema importante. Yo creo que todos los momentos, los tiempos que podemos tener al escuchar alguna predicación, alguna enseñanza, algún pasaje, son importantes, son interesantes y debemos atesorarlos y debemos guardarlos. Pero yo quisiera que leyéramos allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y verso 1, solamente ese verso, hermanos. Me llamó mucho la atención una palabra y quisiera en esta mañana, en esta hora, leerlo y compartirlo con ustedes. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y tal vez usted dirá, va a hablar de Samuel. Creo que no, hermanos. Y la palabra que a mí me llama la atención es escaseaba. Y la palabra de Dios dice que escaseaba en ese tiempo. Es cierto que el libro de Samuel al principio, ¿verdad?, nos empieza a hablar del ministerio de Samuel, de cómo Samuel nace, cómo Samuel ministra en la casa del Señor. Pero también, hermano, aquí dice algo importante para mí. Dice que la palabra del Señor escaseaba en ese tiempo. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Algo me hizo ruido cuando yo leía esto. Y entonces quisiera llevarlos, ¿verdad?, un poquito a usar su imaginación. ¿Cómo sería, hermanos, si la palabra de Dios no estuviera con nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros imaginarnos un tiempo en el que no hubiera todo esto de la tecnología, donde no pudiéramos nosotros por ningún medio de comunicación recibir palabra de Dios, donde no pudiéramos a lo mejor tener a nuestro alcance nuestra Biblia? O sea, ¿se ha puesto a imaginar usted, hermano, ha imaginado cómo sería eso? ¿Cómo sería esa realidad? Seguramente en nuestras memorias, hermanos, resguardamos y atesoramos pasajes bíblicos que nos confortan, que nos animan, que nos consuelan, que traen esperanza. ¿Cómo sería, hermano, ese tiempo en el que no pudiéramos recordar esos pasajes? La palabra en este verso dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba. O sea, hermano, no había palabra de Dios. ¿Sabe usted que la Biblia misma nos enseña que hubo un tiempo aproximadamente de 400 años sin que hubiese palabra de Dios? Ahí, hermano, podemos ver, ¿verdad?, entre Malaquías y Mateo, entre el final de los profetas menores y al principio del Nuevo Testamento. No sé si a usted le ha llamado la atención, es algo curioso el saber, el investigar qué sucedió ahí. Se le conoce como el silencio de Dios. ¿Cómo sería, hermano, la vida de estos hombres del pueblo de Israel, de aquellos que habían escuchado y de pronto por muchos años, 400 años aproximadamente, no recibir visión, no recibir palabra de Dios?
Un tiempo, hermano, en el que pudiéramos nosotros llegar a decir, bueno, ahora se nos hace fácil tal vez decir es que hay predicación por acá, podemos buscar en internet muchísimas predicaciones de iglesias, pastores, incluso en la radio. Lo tenemos todo a nuestro alcance, ¿verdad? Hoy en día. Pero ¿qué pasaría, hermano, si eso no existiera? Pero ¿por qué razón podría escasear la palabra de Dios? ¿Por qué podría Dios guardar silencio? No sé si en algún momento, hermano, nosotros nos hemos encontrado, o tal vez eso se identifica un poco más nuestros hermanos pastores, cuando están buscando en la palabra, están orando para que el Señor traiga palabra de Dios, y tal vez por un momento pareciera que es complicado poder encontrar esa palabra, esa enseñanza que creemos que es una palabra para la iglesia, que es una palabra para la congregación, para las familias, y de pronto sentimos que hay dificultad para poder encontrar ese mensaje del Señor. ¿Cuál sería esa razón? ¿Cuál sería, hermano, esa razón por la cual a veces nosotros nos sentimos que ese alejamiento o esa separación cuando podemos nosotros o hemos experimentado esa delicia, como lo dice el salmista, ¿verdad? Ese deleite en la palabra de Dios, y por otro tiempo, en otro lado, nos encontramos a lo mejor extraviados, nos encontramos separados y pareciera que no encontramos ese nutrir, ¿verdad? Esa bendición al escudriñar la palabra. Y sentimos como que Dios está guardando silencio, sentimos como que hay una escasez de la palabra de Dios. Y hermanos, regresando a este pasaje, el versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Samuel dice que la palabra del Señor escaseaba, que aquellos días no había visión con frecuencia. Pero ¿sabe qué, hermano? Dice también que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí, hermanos, el sacerdote en turno, ¿verdad? Elí, un hombre a quien Dios le había llamado para que pudiera estar delante del pueblo, trayendo los sacrificios, presentándolos delante del Señor. Y no solo él, también su casa. Elí tenía un ministerio que tenía que guardar. Elí tenía una responsabilidad delante de Dios. Y pareciera, hermano, que si nosotros escudriñamos y vemos un poquito más allá en el contexto de lo que pasa antes del capítulo 3, podremos ver un poquito acerca de la vida de Elí y de su familia y de sus hijos. Algunos comentaristas dicen que a causa de estos personajes, ¿verdad?, es que Dios guardaba silencio y no había visión. ¿Qué pasaba con Elí? Había un tema de deshonra. Y le voy a invitar a que veamos nuestra Biblia. Ahí en 1 de Samuel capítulo 2 verso 29 dice así: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel. Pregunta a nuestro Señor, ¿verdad? Pregunta a Dios, pregunta a Elí. Has honrado más a tus hijos que a mí. Le has dado preferencia a ellos. Había, hermano, un proceder en Elí que estaba reprobando nuestro Dios. Pudiera parecer que esta sería la causa, ¿verdad?, del por qué Dios había guardado silencio. ¿Qué es lo que hacían estos hijos de Elí? ¿Por qué se presenta este reclamo de parte de nuestro Dios? Podemos ver a la luz de la palabra, ¿verdad?, que estos hijos de Elí eran hombres impíos. Dice el verso 12 del capítulo 2, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermano, a veces nos suena un poco asombroso o nos sorprende cómo
los hijos de un sacerdote pudieran ellos catalogarse como impíos, como incrédulos. Dice también, ¿verdad?, que el pecado de estos jóvenes era grande. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos muchachos habían menospreciado las ofrendas, habían menospreciado el nombre de nuestro Dios. El verso 17 también dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Habían hecho una fama, hermano, que se conocía ya de estos personajes. Dice, quisiera también leer el verso 23 y 24 del capítulo 2. Dice así: y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Yo espero, hermano, que usted me esté siguiendo. Estamos hablando del cómo ha escaseado o cómo es que escasea la palabra de Dios. Hoy usted puede ver, hermano, alrededor y podrá pensar por todo lo que vemos si la palabra de Dios está escaseando. ¿Estará escaseando la palabra de Dios, hermano, en nuestra ciudad? ¿Estará escaseando la palabra de Dios en nuestros gobiernos, en nuestros legisladores, en nuestras familias? Y no queremos nosotros hablar, y no me estoy refiriendo, hermano, a todo el esfuerzo que se hace ahora en las iglesias y los pastores y todo el equipo, ¿verdad?, que ellos utilizan, y hermanos que contribuyen para que esto sea posible. Yo estoy yendo un poquito más allá, hermano, a la intimidad que debemos nosotros buscar con el Señor. Porque si bien es cierto, viendo este pasaje, este relato, ¿verdad?, Elí estaba al frente del pueblo, él ministraba, él era el hombre que Dios había escogido, y sus hijos habían sido llamados y ellos también eran responsables, pero ellos solamente observaban. Y ellos habían deshonrado a nuestro Dios. Hoy estamos viviendo un tiempo difícil que, como muchas veces hemos ya mencionado, hermanos, un tiempo, ¿verdad?, en el que se nos ha enseñado a vivir de una forma diferente. Hoy escuchamos en las noticias los informes del gobierno, de los médicos, ¿verdad?, y suena algo que dice que vamos a regresar a una nueva normalidad. Y hay una serie de reglas, de indicaciones que debemos seguir. Yo le pregunto, hermano, en esta mañana, ¿cómo ha impactado nuestra vida todo esto? ¿Cómo nos ha movido, hermano, en cuanto a nuestros horarios, a nuestras actividades? A todos, hermano, yo creo que hemos sido confrontados con esta nueva en realidad. Ahora usted va a una tienda, ¿verdad?, y tiene que hacer filas largas para poder entrar. Antes entraba cuanta gente podía y quería. Ahora tenemos que seguir un lineamiento. Tenemos que recibir, ¿verdad?, esas indicaciones, y aquellos que buscamos también cuidarnos, ¿verdad?, pues tenemos el cuidado del aseo personal, nuestras manos, el usar un cubrebocas, etcétera, para cuidado de todos. Y, hermano, ha sido algo que ha venido a movernos a todos. El poder en nuestra casa, no sé cuántos de nosotros tenemos ahí el cloro, tenemos el tapete, tenemos el desinfectante, no sé cuántas cosas. Nos ha cambiado un poco nuestra rutina, hermano. Los niños ahora no están yendo a clases, los jóvenes no están yendo a clases a sus escuelas, ahora están recibiendo también por internet, por la televisión sus clases.
Ha sido diferente todo, hermano. Todo ha cambiado. Pero, hermano, yo quiero seguirlo llevando. ¿Y nuestra relación con Dios? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha movido? ¿Se ha hecho más fuerte? ¿Se ha hecho más estrecha? ¿O nos hemos dejado alejado poco a poco? Y yo creo que no podemos nosotros excusarnos al decir, bueno, es que ya no hay reuniones, es que ya no podemos ir a la iglesia, es que hoy es domingo y bueno, a lo mejor el servicio lo vamos a ver más tarde o si no puedo o lo que sea. Se trata, hermano, de buscar que esa palabra de Dios no escasee. Pero no escasee, hermano, en mi casa, no escasee en mi hogar, no escasee en mi corazón. Porque si esa palabra, primeramente, de nuestra parte escasea, entonces también Dios va a guardar silencio. Entonces también podemos nosotros encontrar una consecuencia. Todo esto, hermano, nos ha cambiado, nos ha movido, nos ha impactado. Estos muchachos, los hijos de Elí, habían defraudado, habían pecado, habían deshonrado el nombre de nuestro Dios. Y bueno, desafortunadamente vino un juicio contra ellos. Y dice la lectura, la palabra, si usted sigue leyendo ahí, dice que dispuso Dios quitarles la vida. Hemos escuchado muchas veces, hermano, que se nos ha enseñado que la paga del pecado es muerte. Y damos gracias a Dios, hermano, porque hoy estamos en un tiempo de gracia. Damos gracias a Dios porque hoy estamos en un tiempo en el que podemos acercarnos al Señor. Y porque podemos nosotros pedir perdón, acercarnos a Él, ¿verdad? Y dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Entonces, hermanos, estamos en este tiempo en el que yo le decía hace un momento, podemos darnos cuenta ver si la palabra de Dios está escaseando. ¿Dónde la iglesia? ¿Dónde podemos nosotros ser esa iglesia que puede hablar palabra de Dios? De tal forma, hermano, que no permitir que esa palabra de Dios escasee. Tal vez se pensará que la obra de Dios se detiene porque ahora las iglesias están cerradas. Tal vez se piense que no habrá más una continuidad, porque hay diferentes barreras, porque hay diferentes situaciones que ahora nos impiden en congregarnos. Pero, hermanos, quiero nuevamente hacerles saber y recordarles que la venida de nuestro Señor está cerca. Se nos había dicho de enfermedades, se nos había dicho de cosas que a lo mejor no pensamos que pudieran llegar a suceder, y están sucediendo. Están presentes hoy ya, hermanos, y no hay más que esperar para verlo. Hoy es el tiempo en que podemos mostrar esa honra a nuestro Dios. Hoy es un tiempo en el que podemos prepararnos para esperar a nuestro Señor. Y no, hermanos, regresando al punto, hermano, no permitir que la palabra de Dios escasee. Que la palabra no se detenga, hermano. Que la palabra siga llegando donde tenga que llegar. Que en nuestros corazones, que en nuestras mentes, que nuestros hijos, que nuestros padres conozcan la palabra de Dios. Que seamos instruidos y que seamos nosotros alentados con esa palabra, ese mensaje que sabemos, hermano, que día con día el Señor puede traer una promesa, puede traer, hermano, esperanza a su pueblo. Hay un pasaje ahí en Amós,
Profeta Amós capítulo 8 verso 11, y dice esto, hermanos: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Es cierto, hermanos, que tal vez hay un distanciamiento como iglesia en cuanto a la reunión, pero el Espíritu de Dios, yo creo firmemente que está obrando en la vida de las personas. Dice la profecía, el profeta dice que vendrán días en los que la gente va a querer escuchar, en los que la gente va a querer que podamos nosotros compartir y hablar. Podemos aprovechar, hermano, ese tiempo, podemos aprovechar ahora que está al alcance esta palabra, esa fuente de vida, y poder compartir, no permitir que escasee, no menguar en cuanto al poder compartir, no menguar en cuanto al poder, hermanos, tener esa comunión y esa relación con nuestro Dios. Que el hecho de que estemos en casa en los domingos, hermanos, no sea una excusa para poder distanciarnos de nuestro Dios. Que lo tomemos, que abracemos la palabra, ¿verdad? Que no menospreciemos la palabra y que la vivamos, hermano. Hoy más que nunca, abracemos la palabra que está a nuestro alcance. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Doblemos nuestras rodillas, busquemos y hagamos, ¿verdad?, de nuestra casa, de nuestro cuerpo que se le ha llamado, un templo del Espíritu Santo que pueda anhelar esa palabra, hermanos. Somos bendecidos al conocer al Señor. Somos bendecidos al tener, hermanos, estos tiempos, al tener estos medios por los cuales podemos nosotros participar, conocer y escuchar la palabra. No lo menospreciemos, hermanos, y anhelemos, busquemos que esa palabra de Dios no escasee en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades. Que esa palabra esté presente en todo momento, hermanos. Vamos a orar y concluir ese tiempo que el Señor nos ha permitido estar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, del día, estamos hoy aquí, Señor, delante de ti. Estamos, Señor, reunidos en nuestros hogares, mis hermanos. Estamos, Señor, buscando, estamos anhelando, Señor, recibir ese mensaje tuyo. Hoy, Señor, queremos rogar que tu palabra no escasee. Ha sido bueno, Señor, tu gracia nos ha abrazado y nos ha alcanzado, porque a través de estos medios, y damos gracias, Señor, por los diferentes ministerios, nuestros hermanos pastores en muchas iglesias, Señor, que toman el tiempo, la dedicación, Señor, para poder ministrar, para poder hacer llegar, Señor, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra, Señor, que instruye, una palabra que redarguye, Señor, porque tú has llamado, Señor, a un ministerio de poder compartir tu palabra. Pero también, Señor, rogamos para que de una manera personal, como iglesia, ahora, Señor, en nuestros hogares, podamos buscarte, podamos, Señor, tener ese encuentro, podamos tener, Señor, esa relación y esa comunión contigo. Que nuestras Biblias sean abiertas en nuestros hogares, que en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, pueda haber palabra tuya, como lo dice la Escritura, Señor, estando en el trabajo, en el camino, Señor, tener, Señor, las promesas tuyas presentes. Que tu palabra, Señor, no escasee. Que tu palabra, Señor, fluya en este tiempo, Padre, que ha sido difícil para muchos, oh Dios. Que tu palabra sea la que nos levante, la que nos anime, Señor,
y que podamos permanecer fieles, Señor, que podamos honrarte hasta el final, Señor, de los tiempos, que seamos una iglesia, Señor, que te espera, una iglesia, Señor, que pueda testificar y que pueda hablar, que pueda compartir de todo lo que tú, Señor, has mostrado. Estamos seguros, Señor, de que tú eres quien nos sostienes y tú eres, Señor, quien nos levanta. Y te alabamos, Señor, y damos gloria y damos honra, Señor, porque solamente tú lo mereces, a ti, oh Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra que Abraham nos ha traído. Pensaba yo en aquel momento de Elías con la viuda, ¿no? Y cómo nunca faltó ni el aceite ni la harina, ¿verdad? Porque aún en esos silencios Dios ya había hablado algo, ¿verdad? Y eso fue lo que los apóstoles tomaron para que dijeran que el Mesías había llegado, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que en este tiempo, como decía Abraham, ¿verdad?, no escasee la palabra, pero ¿sabe qué? Ahí en su casa debe tener la palabra. Que no escasee porque usted deje de escudriñarla o de buscarla. Y es un buen tiempo. Gracias, Abraham, por la palabra que nos has traído. Amén. Y que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos por allá. Amén. Cuídense mucho, Dios les guarde. Y a las misiones, ¿verdad?, a Tlaltizapán, a Capancingo, Dios nos conceda pronto vernos. Amén. Un saludo a cada uno de los familiares. Bendiciones. Hasta luego.
nació